Buenas tardes, vamos a comenzar la lectura del capítulo de hoy. Vamos a ver lo que es el capítulo número 3. En este caso, permítanme compartirles el archivo. Share screen. Acá está. Perfecto. Capítulo 3, estructura de la materia. Bien. El capítulo 3 tiene como objetivo que al terminar este capítulo ustedes deberán ser capaces de realizar lo siguiente: relatar la historia del átomo, identificar la estructura del átomo, describir las capas electrónicas y la inestabilidad dentro de la estructura atómica, comentar la reactividad y las características de las partículas alfa, beta y también la radiación gamma, explicar las diferencias entre estas dos formas de radiación ionizante, explicar las diferencias entre las dos formas de radiación ionizante, de partículas y electromagnética. Y estos son los contenidos que vamos a ver. De lo que es el átomo ya hemos realizado un video anteriormente en el cual ustedes pueden darle un vistazo. O sea, está contenido aquí lo que es esta parte de aquí. Miren el átomo griego, el átomo de Dalton, el átomo de Thomson, el átomo de Bohr, partículas fundamentales. Eso ya lo vimos, ya lo tratamos en un video aparte. Sin embargo, lo vamos a ver no tan precisamente como lo hemos visto en ese otro video, pero lo vamos a ver un poco de nuevo. Comencemos, ¿verdad? Siglos de descubrimiento. Vamos a poner esto por acá. Vamos a cerrar acá. Correcto. Como ya hemos visto, los griegos, algunas fuentes mencionan a los griegos, fueron los primeros que hablaron sobre los ladrillos fundamentales, por así decirlo, de la materia. Fueron los primeros que se preguntaron de qué estaba constituida la materia, cuáles eran los componentes más pequeños de los cuales estaba compuesta la materia. Entonces, eso es historia. Ya posteriormente, bueno, esta es la idea, como ya lo hemos visto en otro video, de lo que tenían como conocimiento los antiguos griegos, una representación simbólica de las sustancias y esencias de la materia, tal como lo veían los antiguos griegos. Estaban compuestos de sustancias como el aire, tierra, agua, fuego, y lo que era una proporción de ciertas esencias que era de cada uno de estos elementos. Tenían esencia fría, húmedo, caliente, seco, húmedo. Miren, para cada uno de ellos, para cada una de esas sustancias, pues había diferentes proporciones de esas esencias. Y así pues, esa fue una primera idea de lo que eran los componentes que constituyen la materia. De hecho, la palabra átomo, su origen es el griego y significa lo que no se puede dividir. Posteriormente, como vemos en el otro video, tenemos el átomo, un modelo de átomo de Dalton, ¿verdad? Que es uno de los primeros científicos ya que se refiere al átomo con ciertas particulares que vemos el día de hoy. Y este es el modelo atómico que más o menos es la representación que nos hacía, en este caso, Dalton. Tenía ganchos. Aquí ustedes pueden ver estos ganchitos. Algunos tenían ojos. Y entonces así, de esa manera, estos ganchitos enlazaban con estos, según la idea de Dalton, se enganchaban y creaban nuevos compuestos, ¿verdad? Aquí está lo que es el átomo medieval: aire, fuego, agua, tierra, que todavía está basado en la particularidad que decían los griegos. Aquí está el átomo de Thomson, ¿verdad? Un pudín con pasas. Las pasas son los electrones y tiene un núcleo denso. Y el átomo de Bohr, que ya es, este modelo es más novedoso, en el cual se presentan los orbitales y se presenta el núcleo del átomo. Posteriormente viene el desarrollo del átomo con lo que es el modelo cuántico. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con lo que nos transmite este modelo. Entonces, todo esto de la historia de Bohr y los modelos atómicos y el desarrollo de los modelos atómicos lo vimos en ese video anterior. Vimos las partículas fundamentales, que para nosotros van a ser los electrones, los protones y los neutrones. Los protones están en el núcleo junto con los neutrones.
Los electrones están en los orbitales, orbitando el núcleo. La masa del protón y el neutrón es casi igual, no es igual. Y la masa del electrón anda alrededor de 2000 veces menor que la masa del protón. Entonces significa que el electrón es una puntita y el protón o el neutrón son 2000 veces más grandes. Muy bien. Continuemos. Aquí nos menciona el autor que el átomo es esencialmente espacio vacío, ¿verdad? Y en esta es la parte que nos menciona que aún los protones y los neutrones, ¿verdad? Están constituidos de otras pequeñas partes más pequeñas, lo que son los quarks y los gluones, ¿verdad? Cada uno con una proporción de ellos, pero para efectos nuestros, nosotros nos quedamos con las partículas fundamentales que para nosotros son protones, neutrones, electrones, ¿verdad? Y aquí vemos lo que es la distribución de masa, entre otras propiedades de carga, símbolo y dónde se encuentran cada una de estas partículas fundamentales que son el electrón, el protón y el neutrón. Esto lo vimos en el video anterior. Muy bien, entonces, en la naturaleza, todos esos átomos, hablemos de los átomos oxígeno, helio, hidrógeno, esos son átomos, ¿verdad? Es decir, se consideran que son fundamentales en el sentido de que no hay otro elemento más pequeño que pueda mantener sus propiedades, ¿verdad? Y que se diferencie de otro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted encuentra un átomo de hidrógeno y encuentra un átomo de helio y tienen una proporción única para el hidrógeno de protones, neutrones, electrones y para el helio también de protones, electrones, neutrones, ¿verdad? No es igual y se diferencian de todos los demás elementos, el carbono, todos los elementos de la tabla periódica. Por eso se considera fundamental, porque si tomáramos desde el punto de vista de que no es fundamental, porque hay cosas más pequeñas, como lo veíamos acá, pero estas cosas que son el neutrón, perdón, que son el quark y los gluones, pues no mantienen una propiedad similar a la que les acabo de comentar, que la del átomo, no tiene ninguna proporción, así que sí. O sea, un quark de aquí, de un neutrón con un quark de un protón, son iguales. Entonces, en ese sentido, pues lo fundamental que andamos buscando en las cosas pequeñas que constituyen la materia es eso, que contenga y que se diferencia de otros elementos, como por ejemplo les mencionaba el hidrógeno y el helio. Entonces, en su estado natural o en su estado normal, los átomos son eléctricamente neutros. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que los protones y los neutrones, los protones y los neutrones están en el núcleo, ¿verdad? Por eso se le llama nucleones, porque están en el núcleo. Y el neutrón tiene carga negativa. Perdón, el neutrón tiene carga neutra. El protón tiene carga positiva. El que tiene carga negativa es el electrón, ¿de acuerdo? Y es bien interesante porque acabamos de decir nosotros hace poco que el electrón tiene 2000, aproximadamente 2000 veces menos masa que la del protón, pero sin embargo tiene la misma carga, nada más que de signo opuesto, negativa, y la del protón es positiva. Es decir, que si usted tiene un protón y un neutrón y usted mide la carga de ellos en un átomo, un protón y un neutrón, es neutra porque se aniquilan entre los dos, se eliminan entre los dos, no se aniquilan, se eliminan. Carga neutra para el neutrón, entonces no tiene nada, no tiene ninguna interferencia, el electrón y el protón. Entre ellos, sí, la carga se suma, entonces da cero. Entonces, ¿qué nos menciona acá? Nos está diciendo básicamente que en efecto, en su estado natural, en su estado normal, los átomos son eléctricamente neutros. Es decir, pues que tienen el mismo número de protones que de electrones, ¿verdad? Continuemos, vamos a ver acá. Vamos a regresar. Exacto. Muy bien. Estructura atómica. Nomenclatura. Muy bien, estamos por acá. Vamos a subir un poco. Muy bien. Acá. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos estado comentando. El hidrógeno, el helio. Miren, el hidrógeno tiene solamente un protón en su núcleo y tiene un electrón en los orbitales. En el orbital, uno nada más. Tiene un solo orbital. El helio tiene dos protones, dos neutrones en el núcleo y tiene dos electrones. Miren, no es igual al otro. Por eso se le denomina elementos, porque son diferentes.
Y el litio, ustedes pueden ver, tiene 4 neutrones, 3 protones, 2 electrones en la primera orbital y un electrón en el segundo orbital. Entonces ya vamos a ver nosotros por qué se le pone este unito aquí, por qué se le pone este otro unito aquí, por qué se le pone este 4, por qué se le pone este 2 aquí, por qué se le pone este 7 aquí y por qué se le pone este. Bueno, ustedes lo pueden ya de hecho dilucidar. Miren, tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces este 4, ¿qué significa? La suma de protones más neutrones, 4, ¿eh? ¿De acuerdo? Y acá abajo significaría la suma de, sería el número de protones, este 2. O electrones, porque como es eléctricamente neutro, significa protones o electrones. Miren este 7 de aquí, tiene 4 neutrones que son los amarillitos y los que tienen positivos son 3, 7. ¿Qué significa el número de arriba? Se le llama la cantidad de número de protones y de neutrones. Entonces, ¿y qué nombre le podemos dar a ese número? Ah, como ya hemos dicho anteriormente, la masa del protón y del neutrón es 2000 veces mayor que la masa del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, podrá tener muchos electrones, ya vamos a ver más adelante cuánto es el número máximo por capa, pero es despreciable la masa de un electrón, porque 2 electrones, imagínense, comparados con un protón, ¿verdad? 1000 veces más grande la masa del protón comparado con esos 2 electrones. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nombre le podemos dar a este número que representa la suma de protones y neutrones? ¿Dónde se encuentra la mayor masa de acuerdo a ese orden de ideas que hemos venido desglosando? En el núcleo, correcto. Entonces, a este número que está acá arriba se le llama número másico. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos relacionar? Número másico es donde está la masa del elemento, la masa del átomo. ¿Y cuál es la masa del átomo? El núcleo, donde están los protones y los neutrones. Y este es el número atómico, ¿verdad? El número atómico, que es el número de protones o el número de electrones. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y aquí tenemos, mire, el uranio, que es muy famoso por lo de que este material es radioactivo, un material radioactivo, ¿verdad? El cual puede hacer reacciones en cadena. Y el uranio 238 básicamente es un isótopo del uranio, un isótopo radioactivo. Uranio 238, 92 aquí, ¿qué dice aquí? 238, número de protones más número de neutrones. Y este es el número de protones o de electrones. Entonces de aquí, restando esto, obviamente, si usted resta este de este, puede encontrar el número de, ¿qué? Neutrones, ¿de acuerdo? Porque si este es el número de protones o de electrones, si lo asumimos para el cálculo este, que es el número de protones, si aquí tiene protones más neutrones, y aquí tiene protones, si se lo resta a este, ¿qué le queda? El número de neutrones correspondientemente. En efecto. Y aquí estamos viendo, pues básicamente, en este dibujito que está acá, básicamente nos explica o nos ilustra cómo se genera lo que es la ionización, ¿verdad? Si un rayo X llega a un átomo, ¿verdad? Puede interactuar directamente con los electrones en los orbitales y puede tener suficiente energía para desprender uno de ellos. Miren, en el escenario 1 llega el rayo X, interactúa con este electrón, lo desprende de su, o sea, tiene suficiente energía para desprenderlo aquí. Recordemos, bueno, no recordemos, sino que señalemos de que cada electrón que esté aquí en un orbital necesita una energía precisa para estar aquí. Esa energía va a ser la misma para este electrón, para este, para este, para este. Va a ser diferente a la energía de este, pero los que estén en este orbital sí va a ser igual la energía para ellos, de tal manera que el rayo X tiene que tener la energía necesaria para desprender ese electrón. Y aquí entonces, cuando se desprende el electrón, se genera algo que se conoce como par iónico. Par, o sea, par significa 2, que queda el electrón que ya queda libre y el átomo que queda ionizado porque tiene menos un electrón. Significa que tiene una abundancia mayor de un protón, porque como hemos dicho anteriormente, los átomos son eléctricamente, es correcto, neutros. Entonces, a esto, al grupo de ellos dos, se le llama par iónico. Y al proceso que está produciéndose aquí es ionización. Muy bien, continuemos. Aquí nos menciona la ionización es el resultado de arrancar un electrón de un orbital de un átomo. Muy bien, ya lo hemos visto. Entonces, aquí está lo que mencionábamos nosotros anteriormente. Nosotros mencionábamos que los electrones en un átomo están en los orbitales, ¿cierto? Y pueden haber varios electrones en cada orbital. Cada uno de ellos va a estar enlazado
al átomo, ¿verdad? A través de una energía que se llama energía de enlace, ¿verdad? Y esa energía es igual para cada electrón que esté en ese orbital. ¿Y cuántos electrones máximos podemos tener en un orbital? Una órbita de esas, un orbital. Bueno, el número máximo nos lo da esta fórmula que está acá, que nos dice que va a ser 2n al cuadrado, donde n es el número de capas. Entonces los electrones, como ya hemos visto anteriormente, tienen capas. Entonces, los átomos tienen capas. Puede ser la capa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así consecuentemente, también se le puede dar nombre de letra. K, L, M, N, O, P. Comenzando con la K. K sería la 1, L sería la 2, así consecuentemente. Entonces, ¿cuánto sería el número máximo de electrones que podemos tener en un orbital o en una capa? Entonces, nos lo da esta, 2n al cuadrado. Por ejemplo, n siendo el número de capa. Si la capa es la capa número 1, ¿cuánto sería el máximo? Bueno, ponemos 1 aquí. 1 al cuadrado es 1. Sería 1 por 1, 1. Por 2, 2. Entonces, en la primera capa podríamos tener máximo, exacto, 2 electrones. Si es la capa número 2, metemos el 2 aquí. 2 a la 2, 4. Por 2, 8. En la segunda capa podrían tener hasta 8. Pueden tener menos, pero máximo pueden tener hasta 8. Y así consecuentemente, ¿verdad? Ahí nos dan un ejemplo. Cuando el número es 5, 5 al cuadrado es 25, por 2, 50, 50 electrones máximo en la capa número 5. Continuemos. Configuración electrónica. El número de electrones de la capa más alejada del átomo es igual a su grupo en la tabla periódica. Anteriormente habíamos visto también de que la tabla periódica está dividida en grupos, ¿verdad? ¿Y en qué también? ¿En qué más está dividido? Está dividido en grupos y está dividido en periodos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una relación entre lo que es la configuración electrónica y los grupos y los periodos de la tabla periódica, ¿verdad? El número de electrones en la capa más alejada de un átomo es igual a su grupo en la tabla periódica. De nuevo, el número de electrones que usted encuentre en la capa más alejada de un átomo es igual a su grupo en la tabla periódica. El número de electrones en la capa más exterior determina la valencia de un átomo. Y el número de la capa electrónica más alejada de un átomo es igual a su periodo en la tabla periódica. Y así ordenamos los átomos y Dmitri Mendeleev, como explicábamos en la historia de los modelos atómicos, fue el que ordenó por primera vez e introdujo esta tabla periódica que nosotros conocemos y está ordenada pues de acuerdo a esto que mencionamos acá. Por ejemplo, nos dice, ¿cuáles son el periodo y el grupo del agente de contraste gastrointestinal bario? O sea, este es un elemento bario que es muy importante en la radiología porque se les introduce a los pacientes para hacer lo que se conoce como un contraste en la imagen. Cuando usted tiene dos tejidos que son muy parecidos y usted quiere hacer una imagen radiológica, pues esos dos tejidos, como son muy similares, en la imagen también se van a ver muy similares. Entonces no se van a poder diferenciar. Entonces usted introduce un medio de contraste para efecto de hacer eso específicamente, hacer un contraste entre un tejido y otro que son muy parecidos. Entonces el bario es ese tipo de agente de contraste, entre otros que hay, que se pueden utilizar para generar ese efecto. Entonces, el bario dice, bueno, está en el periodo 6 y el grupo 2, ¿verdad? ¿Cómo sacó eso? Pues vamos a ver los datos del bario, ¿verdad? Periodo 6 y grupo 2. Vamos a ver el bario, debe estar acá arriba. Miren, periodo 6, miren, periodo 6, grupo 2, donde se intercepte acá abajo, grupo 2, se intercepte con el periodo 6, miren, bario. Ahí está, efectivamente, miren. Muy bien, periodo 6 y grupo 2. Ahí está el bario.
Y aquí nos menciona que ninguna capa exterior puede contener más de 8 electrones. Esta es otra limitante. Ninguna de las capas exteriores puede contener más de 8 electrones. ¿Por qué la tabla periódica muestra los elementos agrupados según propiedades químicas similares en grupos de 8? Además de la limitación en el número máximo de electrones permitido en cada capa, la capa exterior siempre está limitada a albergar como máximo 8 electrones. Todos los átomos tienen un electrón, todos los átomos, perdón, que tienen un electrón en la capa exterior están en el grupo 1 de la tabla periódica. Los átomos con 2 electrones en la capa exterior están en el grupo 2 y así consecuentemente. Cuando hay 8 electrones en la capa exterior, la capa está llena. Los átomos los átomos, perdón, con capas exteriores completas están en el grupo 8. Los gases nobles, por ejemplo, y estos son muy estables. ¿Qué más podemos ver acá? Bien, esta tabla lo que nos muestra es básicamente que los números de capa también los podemos asociar con un símbolo de capa. Miren, 1K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P, 7Q. Y el número máximo de electrones, pues ya saben ustedes cómo encontrarlo con la fórmula que acabamos de ver, 2 en el cuadrado, 8 para la primera, para la segunda 8, 2 para la primera, 18 para la tercera, y así consecuentemente hasta obtener en la capa número 7, 7 por 7, 49 por 2, 98. Correcto, 98 electrones máximo podría tener la capa número 7, sin embargo siempre tomando en cuenta la otra limitación que nos mencionaban arriba. ¿Qué más podemos ver? Que les mencionaba, la fuerza que mantiene al electrón en órbita es la fuerza centrípeta. Recuerden que está circulando en su órbita, ¿verdad? Al núcleo. Energía de enlace electrónico. Bueno, leamos esto primero. Es razonable pensar que los electrones caerán al núcleo debido a la poderosa atracción electrostática. En el átomo normal, la fuerza centrípeta equilibra la fuerza creada por la velocidad del electrón, la fuerza centrífuga o la fuerza de escape central, de forma que los electrones mantienen su distancia al núcleo, describiendo una trayectoria circular. De acuerdo, como hemos visto, el electrón es atraído por el protón o por el grupo de protones que están en el núcleo. ¿Qué es lo que mantiene que el electrón no caiga al núcleo? En efecto, el balance entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro concepto fundamental que es la energía de enlace. La fuerza que une al electrón al núcleo, o sea, que lo mantiene en esa órbita, se llama energía de enlace electrónico y se le conoce como E sub B, que es lo que estamos viendo acá. E sub B, la B es de la palabra en inglés que significa binding o energía de enlace. E sub B, binding energy o energía de enlace. Cuanto más cerca está el electrón del núcleo, con más fuerza está unido a él, ¿verdad? Los electrones de la capa K tienen una energía de enlace mayor que los electrones de la capa L, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando veamos la producción de rayos X, ¿verdad? Pero acá nos hace la mención de ello ya en estos momentos. ¿Qué más tenemos por acá? La fuerza que mantiene el electrón, ya lo vimos. Bueno, aquí nos está haciendo una pregunta, un ejemplo. ¿Cuánta energía es necesaria para ionizar el tungsteno arrancando un electrón de la capa K? ¿Verdad? La energía mínima será igual a 69 kiloelectronvolt. ¿De dónde saca este dato? En la parte anterior vemos que los electrones en la capa K de este material, de este átomo tungsteno, la energía de enlace es 69 kiloelectronvolt. Entonces, para arrancarlo ahí ocupan esos, mínimo 69 kiloelectronvolt, ¿verdad? Entonces, solo así lo podrán ionizar. Aquí nos está dando una ilustración del por qué los electrones no caen acá y tampoco se van del átomo. Es un balance que hay entre la fuerza centrípeta, la velocidad y la fuerza centrífuga, ¿verdad? Diferente es la binding energy, o la energía de enlace, que es la que lo mantiene aquí, en el orbital.
Y aquí estamos viendo el átomo del carbono. El átomo del carbono está presente casi todos en los materiales que tienen los seres vivos. Está presente en los seres vivos. Prácticamente está el carbono, carbono 12. Y aquí tenemos que en efecto este elemento tiene dos capas, la K y la L. El número de electrones por capa, pues lo calculamos 2, 4. Y la energía de enlace aproximada por cada capa, en la capa K, mire, 0.3. Y en la capa 2.01. Aquí tenemos otro material. Ah, bueno, este era el bario, miren, del ejemplo anterior. Miren, aquí está, conjugamos lo que nos decía acá arriba. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? Esta es la última capa, tiene 2 electrones. Vámonos para arriba. 2 electrones en la última capa. Aquí nos preguntaba cuáles son el periodo y el grupo del agente de contraste, o sea, del bario, pues. ¿Cuáles son el periodo y el grupo de la gente? Dice, periodo, el grupo es 2. ¿Por qué el grupo es 2? Porque solo tiene 2 electrones en la última capa. Por eso, de ahí sale. Esta es la explicación que nos daba aquí. Ahora, ¿en qué grupo va a estar? Está en el grupo 2. ¿En qué periodo va a estar? Va a estar en el periodo 6. ¿Por qué? Porque la última capa que tiene es la capa sexta. Solo tiene 6 capas. Es la última capa. Lo vamos a ver aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí sale el grupo y el periodo. ¿Cuánto es el máximo número de capas que tiene un elemento? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué información nos da? Nos va a dar el periodo. Y el número de electrones que tenga en esa última capa nos va a dar en efecto, el grupo. Así es como se saca. Y aquí estamos viendo la energía de enlace para cada electrón en cada una de las capas. ¿Ves? Vamos a ver más adelante que en realidad estos números son negativos. Y de esta forma vamos a comprender que la energía es mayor entre la capa sea más alejada. Esta capa tiene más energía que esta tiene más energía de enlace que esta tiene más energía de enlace que esta tiene más energía de enlace que esta, y este tiene más energía de enlace que esta. Lo vamos a ver en la producción de rayos X, que en realidad es un capítulo más adelante. Y aquí vemos el tungsteno, que es el elemento del otro ejemplo que estaba mencionando ahí, tungsteno o wolframio. El tungsteno tiene dos nombres, básicamente porque fueron dos grupos de personas los cuales descubrieron, ¿verdad? Este elemento. Entonces los dos grupos de personas lo llamaron de diferente forma. Solo déjenme checar aquí si en efecto estamos todo bien. Ok. Ok, sí estamos bien. Continuemos. Dice, ¿cuánta energía más es necesaria para ionizar el bario que para ionizar el carbono cuando se arrancan electrones de la capa K? Entonces nos vamos a ver aquí, comparamos el bario, comparamos el carbono en la capa K. ¿Cuánta energía ocupa la capa K? 37 para arrancar una. O sea, esta es la energía que enlaza ese electrón en la capa K, pero que también es la energía que se necesita para arrancarlo. ¿Verdad? Si un rayo X llega, por lo menos tiene a chocar con un electrón de la capa K de este elemento bario, por lo menos tiene que tener 37 y sacará un electrón de esa capa. ¿Verdad? Comparado con la capa K del carbono, miren, 0.3. 0.3 comparado con 37. 37 es casi, bueno, es casi 37, unos 10 veces más energía ocupa para arrancar un electrón de la capa K del bario que de la capa K del carbono. Aquí lo va a ver, miren, esta es la diferencia, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es la resta, la energía de enlace del bario es 37.400, esta es la exacta, ¿va? Y energía de enlace del carbono en la capa K es 300 electronvolt, ¿verdad? Entonces este es 37.400, perdón, 37.400 electronvolt, ¿verdad? Y este solamente es 300 electronvolt. Le resta con la calculadora y le queda 37.1 kiloelectronvolt. Esa es la diferencia de energía para arrancar un átomo de la capa K del carbono comparada con la capa K del bario. Vamos a ver la nomenclatura atómica ahora. Las propiedades químicas de un elemento están determinadas precisamente por el número y la disposición de los electrones en el átomo neutro.
el número de electrones igual al de protones normalmente, ¿verdad? El número de protones se llama número atómico, que ahora habíamos definido anteriormente, y se representa con la letra Z, número atómico, ¿verdad? Número de protones, y si es un átomo en la naturaleza, normalmente tiene igual número de protones que neutrones, entonces Z representaría también el número de electrones. Y el número másico, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante, donde están los protones más neutrones, y el número se denota por letra A. ¿Qué más? Entonces, en la tabla 3.3 que nos dice acá, el número atómico del bario es 56, indicando efectivamente que tiene 56 protones y que si es eléctricamente neutro, tiene también 56 electrones. Aquí miren, vemos berilio, carbono, oxígeno, diferentes elementos en los cuales nos muestran el número atómico, nos muestran el número másico, miren el número de protones más neutrones, ¿verdad? Si usted le resta a este número másico el número atómico, tiene el número de neutrones 9 menos 4, 5, entonces este átomo, berilio, tiene 5 neutrones. Así consecuentemente, si usted resta este número másico del carbono al número atómico, significa que tiene 6 neutrones en el núcleo, y así correspondientemente. Aquí estamos viendo el número de másico en unidades de masa atómica, el número de isótopos que tiene, ya vamos a ver un concepto fundamental de lo que es isótopo un poquito más adelante, y la energía de enlace de la capa K en kiloelectrones volt de cada uno de estos elementos. Muy bien. Vamos a continuar, permítanme un momentito. Bien, continuemos. El número másico y la masa de un átomo no son exactamente iguales, ¿verdad? Pero para ordenarlos en la tabla periódica sí es muy importante hacer esa aproximación. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, cuando ustedes tengan un elemento, por ejemplo, aquí es un ejemplo de cómo se identifican estos índices y subíndices en la nomenclatura atómica. Cuando está abajo, aquí a la izquierda, número atómico. Arriba, masa atómica. Número másico, número atómico. Esto no lo vamos a utilizar, pero sí representa el estado de valencia. Y aquí el número de átomos o moléculas que tiene. Que vamos a ver acá. Ok, vamos a leer esta parte porque nos está hablando de los isótopos. No, numerosos elementos en su estado natural están compuestos por átomos con diferentes números másicos y distintas masas atómicas, pero números atómicos idénticos. La masa característica de un elemento, o sea, la masa atómica relativa, está determinada por la abundancia relativa de isótopos y sus respectivas masas atómicas. El bario, por ejemplo, tiene un número atómico de 56. El número atómico másico de su isótopo más abundante es 138, ¿verdad? Es decir, pues los elementos están compuestos por, como lo menciona acá, están compuestos por átomos con diferentes números másicos y distintas masas atómicas, pero números atómicos idénticos. Y entonces a eso se le llaman isótopos, como bien menciona acá. El bario, por ejemplo, en su estado natural, consta de 7 isótopos diferentes con números másicos que corresponden al 130, 132, 134, 135, 136, 137 y 138. La masa atómica relativa está determinada por el peso medio de todos sus isótopos. Con el protocolo descrito en la figura 3.10, que vamos a ver, esta es la figura 3.10, ¿verdad? Los átomos, cuando tienen esas numeraciones, ya vimos cómo es que se identifican, miren, número atómico, número másico, número atómico, número másico, ¿verdad? Entonces, dicho eso, en orden de ideas, los isótopos significa que los átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números másicos, son isótopos como lo leíamos anteriormente. De nuevo, los átomos que tienen el mismo número másico, pero diferentes números, que tienen mismo número atómico, perdón, pero que tienen diferentes números másicos, se les llama isótopos. Los isótopos de un elemento dado contienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. La mayoría de los elementos tienen más de un isótopo estable. Los 7 isótopos naturales del bario son los que vimos ahí arriba. Miren cómo varía lo que es su número másico. Bario 130, bario 132, bario 134, bario 135, bario 136, bario 137, bario 138.
Todos estos son isótopos del bario y tienen cada uno una abundancia y su promedio de masa atómica es la que representa la masa atómica del bario, o el número másico del bario. El término isótopo describe todos los átomos de un elemento dado. Estos átomos tienen diferentes configuraciones nucleares, pero reaccionan químicamente de la misma manera. ¿Cuántos protones y neutrones hay en cada uno de los 7 isótopos naturales del bario? ¿Cómo lo van a calcular? Bueno, el número de protones en cada isótopo es 56. Eso no va a variar. O sea, el número que va acá abajito de cada uno de estos es 56. Entonces, a 130 le restan a cada uno de ellos 56 y le va a dar, en efecto, el número de neutrones. Miren, el bario 130 tiene, ¿cuántos neutrones? 130 menos 56, 74. 132 menos 56, 76. Y así cada uno de esos isótopos, miren cómo variando el número de neutrones. ¿Qué significa? Que en efecto esta definición se cumple. Los isótopos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico, los átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico, se les conoce como isótopos. Significa que todos estos son isótopos, efectivamente, del bario. Ahora hay otra definición. Esta definición significa lo que es isóbaro. Los núcleos atómicos que tienen el mismo número másico, pero diferente número atómico, se les conoce como isóbaro. Este es otro caso, no es similar al de arriba. ¿Ah? A los que cumplen esta condición se les va a llamar isóbaro. Ahora bien, los átomos que tienen el mismo número de neutrones, pero diferente número de protones, se les conoce como isótonos. ¿De acuerdo? Isótonos. ¿Qué otro caso tenemos? ¿Verdad? Los isómeros, que tienen el mismo número atómico, ¿verdad? Tienen el número atómico, significa que tienen el mismo número de protones y el mismo número másico. En ese caso se llamarían isómeros. Muy bien. Aquí salen varios ejemplos de ellos, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, léanselo por favor. Es muy importante que conozcan estos ejemplos, que los puedan resolver. Combinaciones de átomos. Cuando dos átomos se combinan, forman lo que se conoce como una molécula. Y las moléculas se combinan entre sí para formar compuestos. Y así los compuestos forman tejidos. Y así, consecuentemente, para diferentes tipos de combinaciones de átomos o de moléculas, se generan todo lo que son los tejidos que generan los objetos, tejidos vivos, tejidos inertes y así consecuentemente. Bien, tenemos un ejemplo básico que es la molécula de agua, H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, da esa famosa molécula muy importante para la vida. NaCl, cloruro de sodio, la sal, ¿verdad? La sal. Un compuesto químico es cualquier cantidad de un tipo de molécula, ¿verdad? Y aquí nos da las características de varias disposiciones nucleares de acuerdo a lo que acabamos de ver. Isótopo, isóbaro, isótono, isómero, miren, y aquí nos dice que tiene que ser igual, que tiene que ser diferente, para que cumpla la condición de que sea isótopo, isóbaro, isótono o isómero, para cada uno de los casos. Aquí estamos viendo lo que mencionábamos, átomos forman moléculas, las moléculas entre sí, para formar tejidos. Y aquí viene una definición, bueno, tomemos esta por último para comenzar con esta. La partícula más pequeña de un elemento es un átomo. La partícula más pequeña de un compuesto es una molécula. Eso es muy importante. La partícula más pequeña de un elemento es un átomo. Y la partícula más pequeña de un compuesto es una molécula. Radioactividad. Algunos átomos existen en la naturaleza, pero no son un estado, no existen un estado normal, sino que se le conoce como un estado anormal de excitación. Y está caracterizado por un núcleo que generalmente es inestable. Entonces, para conseguir la estabilidad, ¿verdad? Ese núcleo lo que hace es emitir espontáneamente partículas y energía y se transforma en otro átomo. Al hacer en ese procedimiento, al buscar su estabilidad, emite partículas y emite energía y se transforma en otro átomo. Entonces este proceso se conoce como desintegración radiactiva o decaimiento radiactivo. Y los átomos que están involucrados son radionuclidos, se les conoce así. Cualquier disposición nuclear se llama núclido y solo los núcleos que experimentan desintegración radiactiva se les conoce como radionuclidos. Entonces,
derivado de eso, la radiactividad se produce cuando el núcleo del átomo emite partículas y energía con el fin de alcanzar su estabilidad. A ese proceso se le llama radioactividad. Y entonces ahí viene lo que se conoce como radioisótopo. Existen numerosos factores que afectan la estabilidad nuclear. Quizás el más importante sea el número de neutrones. Cuando un núcleo contiene muy pocos electrones o demasiados, cuando un núcleo contiene muy pocos electrones o demasiados, el átomo se puede desintegrar por radiactividad, llevando al número de neutrones y protones a una proporción estable y adecuada a través de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos está mencionando aquí? Muy importante el concepto de radiactividad y de lo que son los radioisótopos. De ello se desliga un concepto fundamental que es la vida media. La vida media. Porque como bien mencionamos aquí, estos elementos en su estado natural son anormales y entonces empiezan a generar esa radioactividad, a emitir partículas o a emitir energía. ¿En forma de qué emiten esas partículas? En forma de radiación alfa, radiación gamma. Bueno, radiación por partículas sería alfa, beta, ¿verdad? Y esta sí sería radiación por onda electromagnética, radiación gamma. Y esa es energía que está saliendo de esa materia. Por lo tanto, significa que su cantidad de materia se está disminuyendo a través de ese proceso. Se está desintegrando y se está transformando en otro ejemplo, en otro elemento a través de la emisión de esa energía. Entonces, ese compuesto está disminuyendo en cantidad porque está emitiendo su masa se está disminuyendo. Y como ya acabo de explicar, esa radioactividad lo que emite son partículas, radiación de partículas. ¿Qué son las partículas? Las partículas, como hemos visto, tienen masa. Las partículas alfa, por ejemplo, son núcleos de helio, ¿verdad? Y lo que es la radiación beta o radiación por partículas beta son electrones, ¿verdad? Emitidos desde este material radioactivo, y la radiación gamma sí son ondas electromagnéticas que son energía, ¿verdad? Electromagnética. Entonces, consecuentemente hay una disminución en la masa de lo que es ese elemento. Entonces ahí conocemos ese nuevo concepto que se llama vida media. Vamos a leer por acá, dice: la desintegración radioactiva da como resultado la emisión de partículas alfa, partículas beta y a menudo rayos gamma. Mire, o sea que hay partículas que están saliendo de ese material. Por lo tanto, su masa está disminuyendo. Aunque no fueran partículas y fuera rayos gamma, su masa siempre está disminuyendo, porque recuerden que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, E igual a mc al cuadrado. Entonces, consecuentemente, hay una disminución en la masa. El bario 139 es un isótopo, es un radioisótopo que se desintegra por emisión beta, o sea, que emite partículas beta. ¿Cuáles serán los valores de A y Z para el átomo resultante de esta emisión? Entonces, aquí nos da la respuesta al ejemplo. Le vamos a dar un poco de zoom. En la emisión beta, un neutrón sucede que se convierte en un protón más una partícula beta. O sea, cuando este elemento, como es un elemento radioactivo y se desintegra, entonces, ¿qué emite? Un neutrón, ¿verdad? La emisión beta, un neutrón se convierte en un protón. Y como ya vimos allá, arriba en la definición de las partículas fundamentales, ¿quién tiene más masa? ¿El protón o el neutrón? En efecto, el neutrón tiene un poquito más de masa que el protón, son casi iguales, pero no iguales. Entonces, si un neutrón se convierte en un protón, hay una pequeña diferencia de masa, ¿verdad? Y entonces esa sería la masa de esta partícula beta que también emite. Entonces, aquí tenemos esa desintegración. Miren, un neutrón se convierte en un protón más una partícula beta. Entonces, el bario que este isótopo que originalmente era 56 con 139, miren, 56 con 139, ¿verdad? Está convirtiendo un neutrón en protón. ¿Qué significa esto? Que esto, que es el número de protones, va a tener uno más, ¿de acuerdo? Y en efecto, vamos a tener un cambio en lo que es el constituyente del elemento, ¿verdad? Y la partícula beta que sale, ¿verdad? Un protón, un neutrón se está convirtiendo en un protón, ¿verdad?
Y aquí básicamente tenemos el resultado de la desintegración. Beta va a ser varios 56, siempre con el mismo número de protones, pero ahora este de acá arriba, ¿en qué se debería transformar? En efecto, 138. Corríjanlo por ahí, porque este 139 se tiene que transformar en 138, ¿de acuerdo? 56 con 138. Porque de lo contrario, el mismo elemento se está convirtiendo en el mismo elemento, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, el lantano es el elemento, dice acá, con 57. Correcto. El lantano es el elemento con 57. Entonces, varios 56. Eso, correcto. Correcto. Tenemos el elemento 57 y en efecto. Se le va a aumentar 57 acá y aquí debería tener 138. Verdaderamente debería tener 138, ¿verdad? Porque un neutrón se está convirtiendo en un protón. Y por lo tanto, ese elemento nuevo que se está formando con esa desintegración sería el lantano. Habría que confirmar que sea el lantano y que no solamente es el error que tienen acá. Dice, lantano 57 con 30, aquí sería 38. Es el resultado de la desintegración beta. Aquí tendría que ser 38, porque recuerden que este en efecto, número. Correcto. Sí, es error mío, miren, ¿ven? Este número se mantiene constante porque siempre va a ser el número de protones más el número de neutrones. Independientemente que se transforme un neutrón a un protón, este número siempre va a seguir siendo el mismo porque es la suma de protones y neutrones. Ahora bien, sí vamos a tener aquí que va a aumentar en 1 porque se está transformando un protón en un neutrón. Entonces, si tenemos este, está correcto, era mi error. Entonces, este decaimiento radioactivo se está transformando en lantano, en este elemento que está aquí, que no lo hemos, si ustedes se van a la tabla periódica, pueden encontrar que 57 con 139 va a corresponder al lantano. Está correcto, era mi error. Continuemos. Hablábamos de lo que es semivida radiactiva. Y básicamente, como hemos visto, tenemos este tipo de materiales que tienen una radioactividad que son anormales. Entonces están emitiendo radiación gamma, partículas beta y partículas alfa. Y eso es masa que se está desapareciendo, por así decirlo. Bueno, se está transformando en energía o en radiación de partículas y que está saliendo de ese elemento. Por lo tanto, si ustedes dejan ese elemento un tiempo que está sucediendo ese tipo de desintegración radiactiva, va a llegar un momento en el que va a llegar a la mitad de su masa original. En ese momento, a eso se le llama vida media. Vida media. ¿Qué es la vida media? Cuando tenemos una cantidad que consideramos 100% aquí en este momento de material radiactivo y pasa un tiempo en el cual esa cantidad de masa se volvió la mitad o el 50% de la que teníamos originalmente. Entonces a eso se le llama vida media o semivida. Y como ya hemos visto en otros videos, la radiactividad se mide en Curie o en Becquerel. Curie por la famosa física ganadora del primer premio Nobel, del premio Nobel de Física y también del Química, 2 premios Nobel. Y Henri Becquerel, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que investigaron esto de la radioactividad. Casualmente, Marie Curie murió por efectos de su propio trabajo, el estudio de la radioactividad, pues en esos tiempos no tenían el cuidado correspondiente, nos desconocían. Y de hecho, sus libros, su escritorio, su oficina, todavía, hasta la perilla de la puerta de su oficina, pues están todavía radiactivos y va a pasar mucho, mucho tiempo hasta que dejen de ser radiactivos. Semivida. La semivida de un radioisótopo es el tiempo requerido para que una cantidad de radiactividad se reduzca a la mitad de su valor inicial. Es lo que les mencionaba. Ese material radioactivo, como no es un material normal, para encontrar su, ¿cómo se llama? Su estabilidad, está emitiendo energía en forma de partículas o en forma de radiación gamma, alfa, beta y gamma. Por lo tanto, está disminuyendo su masa en cada momento, ¿verdad? Se está transformando en otra cosa. Y llega un momento en que ese 100% de lo que tenía en un momento se vuelve 50%. Y en ese momento se le llama que ese tiempo que se tardó en hacer esa transición se llama vida media o semivida. Vamos a hacer un ejemplo numérico para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Directamente.
Y dice, el lunes a las 8 de la mañana contamos con 100 microcurie. Recuerden, este símbolo es microcurie, como lo hemos visto en otro capítulo, microcurie. O sea, equivalentemente a 3.7 por 10 a la 6 becquerel. De yodo 131, este elemento de yodo 131. ¿Cuánto quedará el viernes a las 5 de la tarde? Obviamente ya sabemos que estamos hablando de que el día lunes a las 8 de la mañana contamos con 100 microcurie de este material que yodo, esto es un material radioactivo, ¿verdad? Y nos está preguntando cuánto quedará el día viernes a las 5 de la tarde. Si nosotros vemos a las 8 de la mañana, las 8 de la mañana para las 5 de la tarde son 9 horas, ¿de acuerdo? 8 para las 12 son 4, para las 5 de la tarde son 9 horas para llegar a las 5 de la tarde del día lunes. A las 5 de la tarde del día lunes tendríamos martes, ¿verdad? El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuánto serían? 4 días. 4 días más las 9 horas que habíamos para llegar a las 5 de la tarde. Entonces tenemos 4 días, 9 horas, ¿verdad? 4 días, 9 horas. El tiempo de desintegración nos dice que es de 4 1/3 días. Sí, porque en efecto está diciendo que es a las 5 de la tarde. Si ustedes se fijan, está a las 8 de la mañana. 8 para las 12, 4 para las 5, son más o menos 9 horas. Aproximémoslo a 8 horas. Si ustedes tienen un día que tiene 24 horas, ¿cuánto es 1/3 de 24 horas? 8, ¿verdad? Por 8 por 3, 24. Por eso está diciendo él que pasan los 4 días de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días, más 1/3 aproximadamente del otro día, porque esas 9 horas son aproximadamente 1/3 de un día. Entonces nos vamos a la figura 3.15, que es esta de acá. Ustedes nos deberían de proporcionar esto, por eso nos lo están dando. Con esta tabla nosotros podemos sacar ese dato. ¿Cuánto ha pasado de tiempo? 4 1/3 días, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos venimos acá, vemos esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Esta tabla nos dice que si nosotros tenemos este material que es yodo, ¿verdad? Yodo 131, esta es la tabla que nos muestra cómo se va a ir desintegrando, ¿verdad? Este material a través del tiempo. Y aquí tenemos el 100% de material en este momento acá. Y van a pasar 4 1/3 días. Entonces ustedes vienen y son acuciosos con su tabla. Vamos a hacer aquí un proceso de edición. Vamos a ver, snapshot. Y si ustedes vienen para acá, dicen, acá abajo este eje nos da los días. Y este eje nos da el porcentaje de radiactividad. Y ya sabemos nosotros que tenemos que ponernos en 4 1/3. Aquí aproximadamente son 5 días. Y aquí entonces un poquito atrás sería 4 1/3. Es una aproximación, recuerden, ¿no? Entonces si subimos nosotros acá, pegamos en la gráfica acá y después venimos para acá. Miren. Entonces estamos teniendo nosotros que este es aproximadamente, aquí quedaba. Aquí quedaría como por aquí. De 50 a 75 hay 25. La mitad de 25 es 12.5. Entonces queda como 62.5, 63%. Esa sería la respuesta, así se calcula. Entonces, ¿qué venimos a ver acá? Venimos a ver acá la respuesta y tiene que coincidir, en efecto, coincide con lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Coincide de que en 4 días y 1/3 se va a disminuir a lo que es ese 63%. El que no comprendió lo voy a tratar de hacer aquí en Paint, ¿verdad? Lo voy a pegar en Paint, ¿verdad? Aquí está en Paint. Nos vamos a salir un poquito y vamos a poner esto aquí. Miren, aquí están los 5 días, ¿ven? Porque aquí hay 10, pues la mitad de 5. Y si nos vamos un poquito para atrás, entonces aquí de 5 tendríamos el 4. Miren, venimos acá, proyectamos ese dato de los 4 días 1/3 en la gráfica. Lo voy a hacer un poquito más pequeño y reflejamos esto acá. Ahora, ahí topó, donde topa en la gráfica, venimos y nos reflejamos al otro eje y ahí hacemos la medición. ¿De acuerdo?
De aquí a acá, de 50 a 75 hay 25, sería la mitad, ¿va? Aquí, si de aquí a acá hay 25, ¿cuánto habría en la mitad? 12.5, ¿cierto? 12.5. Y así más o menos sacamos, el porcentaje anda por alrededor del 63%. Entre más preciso hagan ustedes esa medición, más finito, más preciso les va a salir. Entonces, esa es la respuesta y así se calcula. Obviamente tenemos que tener este gráfico, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Y aquí tenemos una gráfica, como habíamos explicado anteriormente, de lo que es una gráfica semilogarítmica, útil para estimar también la radiactividad. Y lo podemos también sacar de aquí ese dato, porque ambas tablas, aquella gráfica y este gráfico nos va a dar lo mismo. Miren, 4 puntos queda por acá, viene por acá usted y acá. Estaría por acá. Entonces, ahí se 10, 20, 30, 40, 50, 60, mil, 60 y tantos, 63%. A mí me da igual sacarlo con esta tabla o con la otra. Me parece más fácil trabajar con la otra, pero en realidad las dos es el mismo proceso. Ahora, otro ejemplo. Disponemos de 65 milicurie y ponemos de 65 milicurie, o sea, 2.4 por 10 a la 9 becquerel de yodo 131 al mediodía del miércoles. ¿Qué cantidad permanecerá una semana después? O sea, bien, lo que primero tenemos que hacer es básicamente qué significa 7 días. Si nosotros nos vamos a este gráfico y vemos en qué momento este va a llegar a la vida media, vemos que en efecto es aproximadamente en 8 días. Significa que la vida media del yodo, ¿verdad? Del yodo 131 es en efecto 8 días. Y como acá nos está pidiendo en 7 días, significa que nos está dando básicamente que 7 días va a ser 7 octavos de la vida media. O sea, casi la vida media, pero no la vida media. Porque como acabamos de encontrar ahorita aquí, la vida media es 8 días. Pero no se van a cumplir los 8 días. Aquí nos está pidiendo en 7 días. Por lo tanto, tenemos que va a ser 7 octavos de la vida media. Y si nos vamos al gráfico 3.16, ¿a qué equivale ese 7 octavos? 7 octavos sería, aquí es 5, 6, 7, como por acá. Entonces, elevamos acá, solo para tener una idea. Bueno, vamos a ver si nos permite. 7 acá. Venimos, reflejamos acá y eso anda alrededor del 55%, como lo menciona acá. 55%, de ahí lo sacamos ese dato, de la radiactividad inicial. ¿Qué significa eso? Que va a quedar también el 55% del material que teníamos al comienzo, que era el 100%. El 55% sería 0.55 multiplicado por 65 microcurie, lo que nos está poniendo acá. Por lo tanto, entonces en 7 días va a quedar 35.8 milicurie, son milicurie. Y si ustedes quieren convertirlo a becquerel, pues ahí está, becquerel. ¿Qué más tenemos por acá? Si una pieza de madera petrificada contiene el 25% de carbono 14, que actualmente contiene un árbol vivo, ¿qué edad tiene el árbol petrificado? Bien, esta es la técnica que se utiliza para la datación de ciertos tipos de materiales que se usaban en la antigüedad por utilizar este carbono. El carbono, como les había mencionado, es el material que está más presente en lo que es biología, seres vivos, ¿verdad? Por lo tanto, su desintegración se utiliza para datación. Entonces, ¿qué nos están mencionando? El carbono 14 dice que la materia viva permanece constante tanto tiempo como la sustancia está viva, porque hay un intercambio continuo con el entorno. En este caso, la madera petrificada ha estado muerta el tiempo suficiente para que el carbono se desintegre y decaiga un 25% de su valor inicial, ¿verdad? 25% de su valor inicial. Consecuentemente, este periodo representa 2 semividas. Podemos estimar que la muestra de madera petrificada tiene aproximadamente entonces 2 semividas, ¿verdad? Multiplicada por la semivida, que es 5.730 años. Tendría, miren, básicamente 11.460 años de existencia.
Entonces, esa sería la respuesta. Obviamente, en este ejercicio nosotros debemos de conocer lo que es la semivida, la vida media del carbono 14, y así lo pudimos encontrar. ¿De dónde sacó las 2 semividas? Aquí nos lo está diciendo, se disminuyó el 25%. En la primera semivida, de acuerdo a definición, se disminuyó el 50%. En la segunda semivida sería el 50% del 50%, que sería el 25%, correcto. Entonces, por eso dice que ha llevado 2 semividas. Y si encontramos que la vida media del carbono nos lo dan como dato 5.730, por lo tanto, 2 por 5.730, 11.460 años tiene ese material de existencia, ¿verdad? Ahora nos menciona acá, ¿cuántas semividas se requieren antes de que un valor de material radioactivo se desintegre hasta una cantidad por debajo del 1% de su valor original? Tomando como datos estos que tenemos acá, miren. La primera semivida se desintegra el 50%. Segunda semivida, 25%. Y así va disminuyéndose hasta que el material nos están preguntando acá, ¿cuántas semividas ocupará? Entonces, miren, aquí está al 6%. Entonces, básicamente va a estar entre 6 y 7, porque aquí todavía hay 1%, pero necesitamos que esté menos del 1%. Por lo tanto, si nosotros hacemos una aproximación, va a ser entre estos dos. ¿Y cuánto es eso? 6.5 semividas va a ocupar para que ese material disminuya menos del 1%. ¿Qué estamos viendo acá? Desintegración radiactiva. La actividad remanente, o sea, la actividad que queda, ¿verdad? Va a ser igual a la actividad original, ¿verdad? Por 0.5 a la n, donde n es el número de semividas que han pasado. Eso se le conoce como desintegración radiactiva. Y aquí estamos viendo los tipos de radiación ionizante. Como hemos mencionado anteriormente, hay 2 tipos de radiación ionizante, ¿verdad? Toda radiación ionizante se puede clasificar en 2 categorías, radiación por partículas y radiación electromagnética. Los tipos de radiación utilizados en radiodiagnóstico por ultrasonido, diagnóstico por ultrasonidos y en imagen por resonancia magnética, hay que tener mucho cuidado. Esas no son radiaciones ionizantes. Ni siquiera, si ustedes se fijan, no estamos hablando de radiación electromagnética en este momento. Son un tipo de radiación, pero es un tipo de radiación que es una radiación mecánica, son ondas mecánicas, ¿verdad? La radiación ionizante son ondas electromagnéticas, hay que diferenciarlas muy detalladamente, pues no se vayan a confundir. Entonces tenemos la radiación por partículas, dentro de las cuales existen 2 tipos principales de radiación por partículas alfa, que es lo que habíamos visto anteriormente, y por partículas beta, ¿verdad? Ambas están asociadas a la desintegración radiactiva. Aquí estamos viendo un dibujo del ejercicio anterior, en el cual, pues, si ustedes dejan cualquier material biológico que se desintegre, va a tener carbono 14. Y el carbono 14 tiene una estabilidad bastante grande. Tiene que pasar 5.700 años para que comience a desintegrarse, ¿verdad? Y llega a su primer semivida, bastante tiempo. Y aquí estamos viendo básicamente lo que acabamos de clasificar, la radiación ionizante de partículas y electromagnéticas. Si es radiación ionizante de partículas, tenemos la radiación alfa, la beta. Miren, ¿cuál es el símbolo? Alfa. De la alfa, beta, esta B. Y de la beta pueden haber 2 tipos, beta negativa y beta positiva, ¿verdad? Esta radiación alfa, como habíamos visto, son núcleos de helio. Y el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Por eso el número másico es 4. ¿Se recuerdan? El número másico, número de protones más número de neutrones. La carga es más 2, porque como acabamos de decir, tiene 2 protones y 2 neutrones, más 2, y su origen es en el núcleo. La radiación beta puede ser beta negativa, beta positiva, ¿verdad? En este caso, como son electrones, no tienen número másico, y la carga sí es negativa para el que es negativa y positiva para la que es positiva. En este caso se le llama un positrón, a este se le llama electrón. No vayan a confundir el positrón con el protón porque no son lo mismo. El positrón tiene una masa del electrón, pero tiene la carga opuesta que el electrón. La radiación electromagnética, rayos gamma, este es la símbolo, ¿verdad? Como son radiación, no tienen masa, miren, no tienen carga tampoco, y su origen es núcleo. La radiación X, su símbolo, también es una onda electromagnética, no tiene masa y no tiene carga, y se produce en la nube electrónica. Esas son los dos, la clasificación general de radiación ionizante, ¿verdad?
Partículas alfa, una partícula alfa, como ya les había mencionado, es un núcleo de helio que contiene 2 protones y 2 neutrones. Partícula beta, una partícula beta es un electrón emitido desde el núcleo de un átomo y como ya vimos puede ser negativo o puede ser positivo, pero no lo confundan con el protón. Tiene la carga, igual la carga de un protón, pero no es un protón, sino que tiene la masa de un electrón, ¿de acuerdo? Y pues básicamente eso es todo. Eso es todo este capítulo. Esperamos que hayan comprendido. Si tienen dudas o consultas, pues estamos atentos y a la orden. Que estén bien. Mucho gusto.